Vamos a hacer un recorrido de noticias. Acompáñame y te cuento qué está ocurriendo en la economía. El impacto de las restricciones a las exportaciones de carne ya se están observando en los números. Cayeron 41% en junio los envíos de carne al exterior a causa de las restricciones a la exportación que estableció el gobierno nacional, con el argumento de que subieron mucho los precios de los cortes de carne en las carnicerías argentinas. A pesar de las restricciones, China siguió representando el 78% de los embarques. Es el país que más carne vacuna compra a la Argentina, y las mayores caídas se produjeron en ventas a países de la región como Chile y Brasil. Vamos con otro tema. Dejamos este conflictivo panorama del sector cárnico. Santa Fe va a adherir a la Ley Nacional de Blanqueo de Capitales para la Construcción. Es un estímulo fiscal que consiste en otorgar un 50% de descuento en impuestos a los sellos e ingresos brutos. La intención es fomentar la construcción y la generación de nuevos puestos de trabajo. Veremos si esto da resultado. Y otro tema que también es estimulante, el uso de la bicicleta, pero en este caso la bicicleta eléctrica. Y no se queda solamente en el uso, sino en la producción. Lo anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, este programa de promoción de bicicletas eléctricas para fomentar la producción nacional. Hay un objetivo que es alcanzar una producción de 50.000 unidades anuales en 4 años. Viene creciendo el uso de la bicicleta y ahora se sube un escalón con estas bicicletas eléctricas que estarán a disposición de la gente. Y el último tema, y voy a contar con la colaboración de Marcos Vizcarra, es la gran pregunta, ¿puede aumentar el precio del boleto de colectivos en Rosario? Sabemos que el intendente tiene una facultad, una potestad que le concedió el Consejo Municipal para determinar aumentos. ¿Lo hará? ¿No alcanzan los subsidios que se elevaron del Gobierno Nacional? Marcos Vizcarra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Buen día para todos. Te dejo Muy la bien. pregunta para que me respondas. Consigno la pregunta a resolver. Sí. En verdad no va a pasar demasiado tiempo para que sepamos si aumenta el precio del boleto, porque esa facultad que bien marcabas tiene el intendente es en 4 momentos del año, ¿no? Sí. Se lo cedió el Consejo durante el primer periodo de gobierno, la primera mitad, los 2 primeros años de gobierno de Pablo Hatkin. Aumentó el boleto en febrero, el intendente, haciendo uso de esa potestad, lo llevó a 45 pesos. Claro. Tuvo la posibilidad de hacerlo en mayo pasado, no lo hizo, y ahora, en agosto, es la tercera chance del año que tiene el intendente de ajustar el precio del boleto a tono de lo que marcan los números actuales. Si no lo hace en agosto, a partir de la próxima semana, tendrá que esperar en noviembre. Y en noviembre, hay un dato que no es casual, hay elecciones. Y no es agradable ningún tipo de aumentos en momentos de comicios, ¿no? Ayer el dato del día, vamos a arrancar por lo positivo y acompañar con placas porque son muchos números, voy a tratar de ser lo más claro posible. Ayer el dato positivo del día es que Nación y provincia resolvieron duplicar los fondos para el transporte público de pasajeros en la provincia de Santa Fe durante los meses de junio, julio y agosto, llevarlo de 1.200 millones de pesos a 2.400 millones. Pero esa es la foto, es el panorama en la provincia. Lo que van a ver ahora son los números de la cantidad de dinero que se vuelca al transporte público de pasajeros para la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe este mismo año aumentó para Rosario el nivel de subsidios, la Nación a Santa Fe en un 300%. Le da 3.000 millones de pesos al año. Claro. La provincia hizo lo propio. A través de la legislatura, lo recordarás, Gustavo, aprobó que una parte de lo que se paga por impuesto a los sellos vaya al Fondo Compensador de Transporte. ¿Qué dispuso el año pasado? Que para este 2021 se aumente un 50% de los subsidios y engrosar el Fondo Compensador de Transporte en 1.000 millones de pesos. Otro dato que no es menor, este año arrancaron las clases con el boleto educativo gratuito, que hace que alumnos, pero también personal docente y personal no docente, viajen gratis en colectivo. Santa Fe dispuso 2.000 millones de pesos más solamente para Rosario para poder sostener esta política de Estado, que es ir a la escuela, usar el colectivo y no pagar. El dinero no cae del cielo, es el Estado que hace esa política pública para fomentar los viajes y sostener el sistema educativo. Rosario hizo lo propio. El Consejo Municipal aprobó varias ordenanzas, entre ellas aumentó el DREI a los bancos y a las entidades financieras en un porcentaje para
engrosar el fondo compensador de transporte público. Dispuso que una parte del estacionamiento de medido, cuando vos dejás el auto en el microcentro y pagás para estacionar, también vaya al transporte público, y además sostuvo esta idea de cobrar un ingreso mínimo al casino, aunque por la pandemia mayor parte del tiempo estuvo cerrado, también para alimentar las arcas, los ingresos de las empresas de transporte. Sí. Hasta aquí, Gustavo, una millonada de dinero para sostener el transporte público. Ahora bien, llega agosto y el intendente puede aumentar el precio del boleto. ¿Qué dijo hace algunos días nada más? Hoy el precio del boleto es 45 pesos, la última vez que aumentó fue en febrero. Que el costo real para viajar en colectivo en Rosario, pese a esta millonada de dinero, ¿sabés a cuánto asciende? ¿Cuánto? 160 pesos. Así que la diferencia está bancado por subsidios y por todos estos recursos que vos describiste. Mira, aún con los subsidios, hoy para viajar en Rosario hace falta 150 pesos y vos pagás 45. Aquí el gran factor, Marcos, es la caída en la venta de pasajes. Estamos lamentablemente sufriendo las consecuencias de la pandemia, de los cortes, de los paros. No viaja tanto la gente y allí falta el principal recurso. Marzo del año pasado, previo a la pandemia, Rosario cortaba entre 450 y 500.000 boletos por día. En los momentos más duros de la pandemia ni siquiera llegó a los 80.000, hoy está en promedio de entre 100 y 150.000 viajes. Ahí entendés la caída de la recaudación del sistema de transporte público, que es mixto, tiene empresas por parte del Estado y empresas por el sector privado. Ahora, una consideración, en los últimos 4 años en la gestión Pein el precio del boleto aumentó un 700%, no hubo ningún asalariado que tenga esa variación en el sueldo, y ahí se ve también, se explica por qué las empresas no recaudan lo que necesitan, porque ha caído de manera considerable, independientemente de la pandemia, el número de viajes. Llegó como alternativa a caminar, la bicicleta o una moto. Están buscando los rosarinos otra modalidad de viaje. Y un punto a tratar: ¿para cuándo la SUBE en Rosario? Hay varias localidades de la provincia de Santa Fe que ya tienen la SUBE, Rosario todavía no la tiene, y eso tenía como beneficios, entre otros puntos, menos precio para viajar para veteranos de Malvinas, menos precio del boleto para beneficiarios de la asignación universal por hijo, y un sistema de subsidio distinto. El Estado no volcando los recursos o estos millones que yo te recién marcaba para las empresas de transporte, sino subsidiando de manera directa a cada uno de los usuarios del transporte público. Un esquema distinto que ha llegado a distintos lugares de la Argentina, también en la provincia de Santa Fe, pero que por ahora a Rosario todavía no ha llegado. Bien, Marcos, el análisis de por qué podría aumentar en agosto el boleto, medida que tiene en su escritorio el intendente Pablo Habking. Muchas gracias, Marcos. Hasta mañana, que tengan lindo día.